La verdad que es un honor para nosotros tener acá al presidente del directorio de la TAM. Y la idea es contar un poco, Ignacio, para que tú sepas, Ignacio Cueto, el presidente del directorio de la TAM, este es como el día del emprendimiento en diferentes actividades para la carrera de ingeniería comercial. Entonces, en el fondo, ha habido como, bueno, tú alcanzaste a ver lo que estábamos recién ahora, y la idea es como contar no tanto la parte técnica de la industria, sino que la parte emprendimiento. Y en el caso tuyo también, porque es un emprendimiento también familiar, aunque después obviamente es más grande que eso. Todos los que están aquí son alumnos de ingeniería comercial en diferentes años, digamos. ¿Hay de primer año también o no? ¿Primer año? ¿Segundo? ¿Tercero? ¿Cuarto? ¿Quinto? Eso ya están emprendiendo, ya. Se fueron. Pero que además les interesa el tema del emprendimiento. Entonces, yo lo que quiero es que tú, vamos a ir pasando algunas láminas, como para ir mostrando la historia de la TAM, porque ha tenido de bueno y de malo. Pero obviamente a nosotros nos llama la atención que, porque si hace 30 años atrás ustedes le hubieran preguntado de qué país va a ser la línea más grande de América Latina, probablemente muy pocos le habrían puesto fichas a Chile, porque cuando Chile es un país chico, están los monstruos, Brasil, Argentina, entonces uno diría, oye, o Colombia, mucho más grande que Chile, hasta Perú, no va a ser Chile el que tenga la empresa, la aerolínea más grande de Latinoamérica, y sin embargo fue Chile. Después vino la pandemia, quedó la escoba, lo pasaron mal, muy mal, tengo que contar eso, y después obviamente vino de nuevo la resurrección, y el año 2024 y este año está siendo un año extraordinario para la TAM. Yo antes de darte la palabra, solamente mostrarle así qué es la TAM, a la rápida. Pero mira, 163 destinos, 31 países en total. Ahí está Chile y Brasil como sus grandes bases de operaciones. Y aquí 82, esto es del año 2024, 82 millones de pasajeros. Bueno, el crecimiento, 347 aviones. Chuta, una media cuestión. La cuarta aerolínea más puntual del mundo. ¿Cuál es la más puntual? Se pelean. Singapur a veces, Corea, Japón también, pero no sé hoy día, pero van, realmente son orientales. Mira, yo te quiero llevar, porque aquí está como la historia. Aquí está fundación de la TAM. Aquí te quiero llevar como a esto. Partamos desde acá. La familia Cueto, y tú, desde antes de la TAM, estabas metido en el negocio aéreo, porque tú estabas en Fast Air antes, digamos. Entonces, ¿por qué te interesó el negocio aéreo y cómo tu familia se metió en el negocio aéreo y después en LAN? Hola, primero, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Gracias por invitarme. Siempre entretenido hablar de la TAM y de cómo nos fue. La verdad que ha sido un vía crucis de muchas caídas y también de muchos éxitos. Nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado como grupo de emprendedor. Ahí vimos recién que habían casi 347 aviones. Nosotros tomamos la compañía con 11. Eran 11 aviones y... ¿Qué año? El año 94. Y la verdad es que, claro, era un grupo que venía de... Yo con mis hermanos teníamos una línea aérea de carga que se llamaba Fast Air, un poquito antes del año 94, como 6 años antes empezó a operar, y tenía un avión de carga que volaba entre Chile y Estados Unidos, y lo movíamos para allá, para acá, para allá, para acá. Mi hermano, yo estaba allá, mi hermano otro estaba acá, y otro administraba, y ahí no. Pero puros piojos, teníamos muy pocas lucas, estábamos muy apretados. Bueno, y así empezó hasta que de repente pudimos comprar un segundo avión. Y cuando compramos un segundo avión, mi papá empezó con esta idea. Mi papá no trabajaba nunca con nosotros, él como que mandaba de arriba, y él empezó con la idea de comprar la TAM, perdón, LAN. Chile en ese minuto. Comprarla en Chile con otros socios, ¿qué podemos hacer? Y se atrevió en ese momento, para nosotros una cosa increíblemente grande, pero teníamos ese aviones mirando para atrás, a lo mejor no era tanto, pero ahí nació el año 94 con un par de socios más. Al poco tiempo
fusionamos esto LAN con la DECO, que Eso te quería mostrar, porque esto por nada más que por la universidad, porque esta universidad se fundó en Concepción hace 35 años atrás, años 90, y nosotros volábamos en la DECO, llegamos a ser los primeros clientes de la DECO en la región del Biobío. Bueno, y el papá de Ernesto, que es el prorector ahora, sí, pues, fue gerente general de la DECO. Sí, toda razón. Así que por eso puse la DECO ahí. Pero en el fondo, ya, LAN compró la DECO. LAN compra la DECO y ahí también entró en ese momento Sebastián Piñera con nosotros y Boris Irma. Él venía de la DECO, Sebastián Piñera. ¿Perdón? Sebastián Piñera estaba en la DECO. Estaba en la DECO y al juntarse quedamos Piñera, nosotros y Boris Irma en el negocio. Y ahí empezamos a tirar para arriba el año 94, mi hermano más bien metido en pasajeros, yo optimizando más el negocio de carga, que veníamos por esta pequeña línea aérea que les conté que teníamos antes, y empezamos a crecer para arriba y a ponerle toda la fuerza que teníamos y las pocas lucas que teníamos también. Pero el negocio empezó a andar bien y la pregunta de fondo es ¿por qué algunas cosas andan y otras no andan? ¿Por qué anduvo esta cosa? Y anduvo por dos cosas fundamentales. Uno, en nuestra administración nunca había un Messi. O sea, no es un sistema de administración que ninguno de nosotros es muy inteligente ni muy capaz. Hoy día uno ve los emprendimientos y anda buscando estos tipos que hacen unos genios. ¿Qué? Anda buscando genios. No, nosotros generalmente hoy día, los emprendimientos fundamentales, uno empieza a ver una gran idea. A ver, ¿a quién pongo? Por ejemplo, tuve un conversatorio hace pocos días con Matías Mushnik, Notco. Cabro muy inteligente, muy capaz, mucho más inteligente que yo, mucho más preparado que yo. Se me olvidó cuando me presenté, yo no fui a la universidad, yo salí del colegio y tuve un año en la universidad, me fue pésimo y me puse a trabajar. No quiero decir con eso que sea bueno mi camino, no se los recomiendo, yo creo que mucho mejor es prepararse y además que te vaya bien otras cosas. Entonces uno ahorra mucho tiempo que perdió a lo mejor por no haberse preparado, indudablemente. Pero así como Matías, un gran gallo, un gran talento y muchos proyectos más que tienen estos tipos que son, yo creo que a nosotros nos favorecía mucho más el trabajo colectivo. Éramos unos 5 o 6 ejecutivos, 7 tal vez, y todos jugábamos más o menos bien, pero no muy bien. Y eso tiene dos ventajas. Uno, las ideas son colectivas. Por lo tanto, cuando uno la caga o la embarra, no es de una persona, porque si no esa persona se empieza a enamorar de la idea, está su identidad en esa idea, por lo tanto no puede matar la idea porque está matando él. Entonces, al final de cuentas, no resulta. A nosotros nos resultaba mucho mejor, ¿sabes qué más? Yo tengo la idea y todos comulgamos con esa. Y una vez que comulgamos, vamos adelante. Pero que dijimos que sí, vamos todos. Y si sale para mal, la mandamos. Entonces, ese modelo fue el que nosotros... O sea, siempre fuimos de trabajo colectivo. Uno. Segundo, generalmente a casi todos los ejecutivos lo he elegido yo. Y no porque yo sea muy inteligente, sino que yo tenía un poquito más talento para leer en las entrevistas y por otro lado creo de que había una mezcla, como yo no había sido tan profesional, también leía un poco la parte no formación profesional de las personas. Y creo que estos equipos humanos tienen que saber comulgar con una parte blanda, esto de trabajar en equipo, esto no es ser líder. Al poco tiempo me acuerdo que estaba Piñera, voy a mezclar algunos temas, pero estaba Piñera y Sebastián, como los que están aquí lo conocen hasta mejor que yo, Sebastián, cuando él entraba Messi, y esta compañía no era para Messi, esta compañía o para un Ronaldo, esta compañía era para trabajo colectivo. Sebastián no sabía trabajar colectivamente. Él entraba y quería llevárselas todas y decir que se iba y las ideas buenas eran las de él, las malas eran las nuestras y cómo era nuestro gran amigo. Entonces, al final, ese tipo de gestión no nos servía. Entonces, obviamente, en una organización que ya hemos llegado a ser 50.000 o más incluso, hay de estos personajes, pero hay que administrarlos, porque si no empiezan a hacer... Ahora, sí, hay algunos inadministrables, como Sebastián, que se van para arriba y ellos están dirigiendo un poco, están en el directorio, pero insisto, cada emprendimiento tiene su modelo. Le tengo mucho más fe al trabajo colectivo, a las ideas que se empujan entre todos y que realmente, si nos equivocamos todos. Para eso, y voy a seguir con el tema del emprendimiento antes de volver a LAN o a la TAM, también es importante conocerse. Yo creo que es muy importante conocerse. Después vamos a caer lo más difícil de todo, que es querernos. Pero partamos con conocerse. Y el conocerse,
uno logra identificar para qué es bueno y para qué es malo. Y el conocerse también, cuando uno se conoce, se acepta. Si no te conoces, es muy difícil aceptarse, porque ¿aceptar qué? Yo tengo que conocerme. Y cuando yo me conozco, empiezo a la pasada, si no quiero ir a todas, y cuando voy a todas, las peleo todas, si no hay que pelearlas todas, hay que pelearlas que uno puede o tiene más talento que el otro. Entonces, el conocerse también es fundamental. Y tratamos de hacer un ejercicio de ese tipo siempre en la gestión nuestra. Entonces, cuando yo veía que alguien, oye, ¿sabes qué más? No, si tú sabes que eres bueno para esto, hay que inflarlo, lo que es bueno, hay que forrarle lo que es malo. Ya, ese trabajo colectivo también va a ser, pero es un esfuerzo continuo de uno mismo. Porque si no, caemos de nuevo en que me hago dueño de la idea y me creo un cuento, y si llevo 3 ideas que yo he tirado y nadie las toma, entonces soy el burro del grupo. No, la gracia es que, bueno, no di ideas donde no le pegáis la cuestión, da ideas donde sí le pegáis, en fin. Oye, ¿y había una división del trabajo que Enrique, tu hermano, pasajero, y tú cargas, o eso es...? Eso fue al principio solamente, al cabo de, no sé, ya el año 90, y esto fue el 94, el 96 ya estábamos todos, yo trabajaba en pasajero y me tocó a mí personalmente empezar a hacer todo este tema de la internacionalización. Pongamos si queréis. Porque no sé si fue la primera línea aérea de todas maneras, pero la primera empresa chilena en vender bonos en la Bolsa de Nueva York. ¿Cómo fue eso? Sí, pero hay un tema que es importante. Para que nos vaya bien, aparte de las cosas emocionales o la cultura del equipo, hay que tener una muy buena estrategia. ¿Para dónde vamos? Y tratar de no moverse si es que la idea es buena. Si hay que corregir rumbo, se corrige, pero no olvidemos que hay que tener un norte. El norte nuestro era hacer una línea aérea grande en la región. Uno compite con 2 grandes monstruos en Occidente, la Comunidad Europea y Estados Unidos. Estados Unidos son 50 y tantos países, que son todos los estados, obviamente, pero una línea aérea puede ir a todos lados. La Comunidad Europea, de que es comunidad, también una línea aérea puede ir a todos lados. Sudamérica, que es la más débil de todas, tiene el problema que no hay una línea aérea que pueda ir a todos lados, porque los argentinos solamente permiten volar dentro de Argentina una línea aérea argentina, los peruanos, peruanas, los colombianos, ecuatorianos, brasileños. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una línea aérea en la región si cada uno de estos países me exige tener su propia línea aérea, sus propios pilotos, sus propios aviones? Entonces, al final de cuentas, era imposible. Entonces, Entonces, ahí partió el trabajo. Hagamos una línea aérea, partimos en Perú. Después seguimos Perú, seguimos después Colombia. Es el año 99, ahí está. Sí, después seguimos Colombia. Entonces, ¿qué hacíamos? Esa línea aérea tenía capital peruano muy poco, pero tenía capital peruano, tenía capital chileno, lo más fuerte era la TAM, en ese caso LAN era dueña, pero tenía algunos locales para realmente poder hacer finalmente 6 líneas aéreas, Brasil, Colombia, Argentina, en fin, 6. Y esas líneas aéreas podíamos traspasarnos los aviones porque éramos los mismos dueños, las autoridades empezaron a aceptarnos, disminuir la proporción de capital local y más internacional. Entonces, finalmente pudimos hacer, a través de un tinglado eterno, que fuéramos una gran línea aérea en Sudamérica. Entonces, cuando hoy día nosotros volamos de aquí a Cusco, el avión de Cusco, que es un vuelo internacional, el avión de Cusco puede irse a Lima o puede irse a Juliaca, y de Juliaca salta a San Pablo y vamos moviéndonos los aviones por todos lados. En caso contrario, una restricción infinita y poca optimización de aviones. Los aviones tienen que volar harto, tienen que estar todo el día en el aire y cada vez cuesta más que estar en el aire si es que hay muchas restricciones. Por lo tanto, ese objetivo nuestro de que el avión tenía que estar en el aire y que teníamos que ser una sola línea aérea era la estrategia final y que nunca la cambiamos. O sea, hasta el día de hoy sigue siendo. ¿Por qué fuimos a Chapter 11, quebramos y salimos? Solamente por la estrategia. Solamente lo dije, por ejemplo. Ya, oye, digamos, pero esto fue importante, ¿no? El año 97 andábamos corto plata y vimos la oportunidad de ir a la Bolsa de Nueva York. En la Bolsa de Nueva York, obviamente, no había líneas aéreas ninguna, obviamente, ni de la región, ni chilena, ni hablar, pero fuimos a la Bolsa de Nueva York y logramos levantar buenas lucas, que nos ayudó mucho Sebastián Piñera en ese caso. Así como estoy diciendo que era malo para trabajar en equipo en eso, llegó allá muy agrandado, muy envalentonado, y nosotros que estábamos mucho más chupados, empezamos a guatear, y él dijo, no, aquí no vamos a guatear, vamos con todo, y dio un impulso muy grande. En último minuto, como son estos grandes negocios, a última hora, a la hora de doña Nona, dijo, ¿sabes qué más? Si esto no lo compran aquí, lo compro todo yo. No tenía un peso para comprarlo todo él, pero en ese minuto pudimos hacer una tremenda negociación y Sebastián aquí estuvo muy presente, que fue un gran kickoff
para que realmente tuviéramos lucas para los eventos que venían. Este fue un aumento de capital, en el fondo. Aumento de capital, aumentamos capital. No, fue primaria y secundaria, aumento de capital y después venta de acciones. Ya, y después vino entonces la internacionalización. Primero Perú La y después... internacionalización, que cada vez que abríamos una línea aérea era un caos, porque es como abrir una línea aérea en Chile que tiene muchos problemas. Nosotros somos más grandes en Perú que en Chile hoy día, como participación de mercado, y somos muy grandes en Brasil, somos la más grande de Brasil, somos la más grande de Chile, la más grande de Perú, y en fin, suma y sigue. Entonces, cada una de estas líneas aéreas fue un problemazo. Por ejemplo, si me anécdota, entramos a Perú, partimos, y como teníamos que conseguir socios locales, nos fue mal con elegimos mal el primer socio local. Era muy bueno, pero muy vivo. Tan vivo que tuvimos que sacarlo. Entonces, como no quería irse, porque tenía su porcentaje, tuvimos que cerrar la línea aérea. Y cerramos la línea aérea y partir de nuevo, y no quebrarla, pero cerrarla. Perdimos 4 años y partimos. Sobre la nueva sociedad, nueva, sí, no, sí. todo. Ese fue un error nuestro de haber elegido mal, a pesar de todo lo que dije que elegía bien. Ahí no elegí bien, elegí mal, que es parte del mundo este. Y pudimos después partir nuevamente con Perú, y hoy día una línea aérea muy fuerte y une lugares increíbles. Es realmente emocionante. Hay aeropuertos que el pueblo entero va a mirar cuando llega el avión, porque nunca había llegado, con suerte, buses. Y como está la optimización de los aviones, qué sé yo, la gente sube al avión muy humilde, pero muy humilde, que nunca hayan volado, pero ni cerca, sino con suerte hayan ido a alguna ciudad un poco grande. Entonces, tú empiezas a conectar, por eso llegas a 160 y tantos lugares. ¿Y cómo puede llegar de una pequeña ciudad de Perú, o pueblo casi, a una pequeña ciudad en el Amazonas, en Brasil y en Ecuador, y bueno, y en Chile, que normalmente las últimas cosas que hemos abierto, no sé, Natales, Chiloé, que mira, Chiloé lo abrimos, no había nada en Chiloé. Hoy día, desde que la TAM vuela todos los días, y después también Sky, la competencia, finalmente todo el mundo anda paseando por Chiloé. Pero no lo digo porque emociona lo que se logra conectando toda la región, todo el mundo, o sea, la región al mundo. El año 2011, aquí ya se agrandaron de verdad, en el fondo. Porque, ¿qué es lo que era? ¿Qué TAM? ¿Cómo se gestó eso? No, es una historia tremenda, pero voy a hacerla corta. Pero el 2012, que ya, el 2011 negociamos, el 2012. Había una línea aérea muy grande en Brasil que se llamaba TAM. El dueño también había partido cero con 2 avionetas, taxi aéreo, y la había llevado a tener un tercio del mercado por lo menos. Y la más grande volando internacional, un tercio doméstico y la más grande en internacional. Y nos hicimos bien amigos de ellos y empezamos a negociar, y en el 2010 fuimos a sentarnos a negociar. Nos acompañó el amigo Piñera, que siempre en estos momentos aparece, y así como la apuntó muy bien en Nueva York, la negociación con estos brasileños duró 5 minutos. Porque ¿fracasó? Fue muy rudo, Sebastián, y los brasileños dijeron, ¿sabes qué más? Chao. Entonces el 2010 nos fuimos y aparecimos el 2012, perdón. De nuevo. De nuevo. El señor Piñera ya estaba en el gobierno con otras personas. O sea, no fue a la reunión, digamos. Por lo tanto, no pudo ir a la reunión y el negocio se llevó a cabo. La vez pasada fue muy importante. Aquí, o a lo mejor si hubiera estado presente, hubiéramos cerrado el negocio mejor de lo que le cerramos, porque es muy talentoso para eso. Bueno, pero nos juntamos con TAM. Siempre la gente se pregunta, ¿pero para qué fueron a juntarse con TAM? Si ya estaban yéndoles bien acá y después... ¿Ya era la línea más grande de Latinoamérica o no? ¿Ya era la línea más grande de Latinoamérica? Sí. LAN, sí. Y la que más valía, por lejos. Creo que estábamos top 5 en ese mundo. Y andaba muy bien. Pero para nosotros era muy importante estar en Brasil. Brasil mide lo mismo que todo, desde el punto de vista en pasajeros, es lo mismo que todos los otros países que teníamos. O sea, era multiplicar la compañía por 2. Y cuando tú quieres hacer una alianza con un grande, Delta, American Airlines, la asiática, Qatar, que está con nosotros, cualquier negocio que hiciéramos, si no incluía Brasil, estamos haciendo un negocio a media. No le gustaba. Entonces, al final de cuentas, y alguien lo podía hacer. Entonces, finalmente, era fundamental hacer esto. O sea, no tenía... Ahora, la fusión fue muy compleja y cometimos muchos errores, nos demoramos mucho, le hicimos mucho caso a los brasileros. Yo tenía diferencias con mi hermano, de este sí, este no, este gallo dejémoslo arriba. Entonces, y nos demoramos más de la cuenta. En fin, yo creo que deberíamos haber hecho... Hubo que fusionar la plana ejecutiva, todo. Y nos demoramos muy... Uno cree que los brasileros tienen cultura
parecía, porque el idioma es más o menos parecido, la verdad que teníamos hartas diferencias. Pero bueno, demoramos el doble y obviamente fue una crisis también porque coincidió con que fueron los 6 años más malos de Brasil, que obviamente la moneda se fue a la cresta, todo se fue, crecimiento muy malo. Entonces, finalmente tuvimos un gran problema con TAM, porque hicimos mal fusión y porque nos pilló una muy baja en el crecimiento de Brasil y en el desarrollo de Brasil en ese momento. Consecuencia fue una situación complicada que nos agarra y nos demoramos mucho en salir bien parados de esa. Le afectó al servicio, nos costó mucho meternos en la cultura brasileña, no solamente en la administración, sino que con los pasajeros de allá, qué sé yo. Pero bueno, finalmente salimos de eso y ya teníamos todos los países y la compañía. Pero al principio mantenía las 2 marcas y después pasó esto. Sí. Y, mira, la TAM... Cuando pasó esto yo decía, pero ¿para qué cambian el nombre si aquí en Chile LAN es súper conocida? Claro, en Brasil no nos conocía nadie. Pero lo más increíble es que si una se llama TAM y la otra se llama LAN, era totalmente obvio ponerle la TAM. Nos demoramos, contratamos unos gringos, después cambiamos a unos ingleses. Puras estupideces. Si era, el primer día sabíamos que hacer esto, pero había que dejar contentos a los socios brasileños y nosotros también. Porque ellos querían que se llamara TAM-LAN. Ellos querían que se llamara, sí, TAM-LAN, no, estupidez, ¿no? Y peleábamos. Aparte, la verdad que no era ni por esto la pelea. Habían otras cosas, estábamos hablando recién del orgullo y de cada uno tiene que conocerse y ellos no se conocían. Entonces, terminamos poniéndole el nombre LATAM después de una pérdida de tiempo larga, pero se consolidó LATAM, qué sé yo. Pero como fueron años malos y no teníamos buenos resultados en Brasil, la compañía sin duda estaba con aviones de más, malos aviones, porque teníamos pocos aviones pasarruta, para las rutas que teníamos. O sea, teníamos rutas buenas con los aviones equivocados o malas rutas para los aviones que teníamos. Y finalmente se nos alargó ese periodo de no tan buenos resultados. ¿Eso tiene que ver para entender con el tamaño de los aviones? O sea, rutas que son con menos gente, aviones más chicos, cosas así. Hay 2 tipos de aviones, para hacerla simple. Los aviones que tienen 2 pasillos cuando uno se sube o un pasillo cuando uno se sube. Los 2 pasillos son los aviones grandes que tienen sobre 300 asientos. Y la que tiene un solo pasillo, que son generalmente los que todos conocemos cuando volamos dentro de Chile o rutas regionales, que tienen aproximadamente entre 187 y el 321 tiene 214. Entonces, el avión grande cuesta $110 millones, el avión chico cuesta $40 millones. Ese es más o menos el problema. Entonces, finalmente, si tú tienes muchos aviones grandes y queréis desarrollar muchas rutas chicas, no podéis poner un avión grande a Temuco porque no lo llenamos. Entonces, así suma y sigue. Pero finalmente anduvimos relativamente bien después de la fusión y después de este mal Brasil. Seguíamos siendo una compañía bastante preferida, reconocida y todos los años bien, pero con una carga financiera grande. Y como decía, con aviones que había que sacarse y meter otro, y eso también al final de cuentas es lucas. Entonces, creo que hoy día también hay mucho arriendo de aviones, o sea, no es necesario ser dueño. Los aviones son de uno o son leasing. El leasing son a 10 años, que son como un arriendo. A veces uno mismo son arriendos con opción de compra, que es un leasing. O sea, hay como 4 modelos principales. Nosotros hoy día tenemos de los 316. De los 300 debemos tener 140 nuestros y hay muchos aviones o más. Y hay muchos aviones arrendados. Ahora último hemos comprado mucho más. Pero finalmente son el leasing, porque yo lo compro, lo dejo afuera, me lo arriendo por temas tributarios y depreciación, y después finalmente al año 10 lo vendo. O sea, y más o menos es una ecuación relativamente parecida. Y una cosa clara es que los aviones estén poco tiempo en tierra, digamos. Mira, los aviones tienen que estar poco tiempo en tierra y tienen que ser... Mira, en la época que tú ibas a Concepción mucho, me acuerdo yo que seguramente te daban desayuno. Sí, pues y el mercurio. Y el mercurio. Y huevos. Ahora no dan nada. Un omelette. Sí. Ya. Nosotros empezamos a calcular, el omelette más caro de Chile era ese. ¿Por qué? Porque obviamente había que tener galley. ¿Y qué son los galleys? Es donde hacía la cocina para calentar. Y eso hacía que habían 2 filas menos.
Eso es un 10% más menos de lo que da el avión, con 2 filas menos. 2,5. El poner el diario arriba del avión, el problema más grave que tiene es que la gente no baja el diario, lo deja arriba. Entonces el diario mancha y hay que sacar las cosas en la limpieza más lenta. Se demora como 14 minutos más que hubiera o que no hubiera diario. Por lo tanto, el diario, por más que te lo regalaban, era el diario más caro de Chile. Entonces, hasta que dijimos, saquemos todo, para Concepción no demos nada, agua nomás, o una bebida. Nos consta. Sí, muy bien. Pero también te tiene que constar que el pasaje es mucho más barato que antes. Sí. ¿Y por qué el pasaje es más barato? Porque efectivamente el avión da una vuelta más rápido, o sea, lo dan vuelta rápido porque puede parar solamente 26 minutos en Concepción, porque lo limpian rápido, porque lo ordenan rápido, porque no hay ni un paño que sacar, y tiene 12 asientos más. Y 12 asientos más, aproximadamente en ese minuto, que era un poquito más chico, son 10%, por lo tanto podría comprar 10% más barato. Y como la utilización también aumentaba un 10%, ya vamos en un 20%. Entonces todo eso era bastante considerable que se ha ido ordenando. Entonces eran mejoras constantes, algunas quick win, otros hay que cambiar el formato del avión, pero resultó efectivamente bastante eficiencia en esto. Y el modelo que hoy día existe en los aviones, hoy día porque honestamente hay pasajes caros, pero todos sabemos que hay pasajes muy baratos, o sea, si uno saca con tiempo, se puede ir por 50, 60 lucas donde quiera. Ahora hay que sacarlo con mucho tiempo y si no hay, perdiste la plata, pero 50 lucas. Chiloé es mucho más fácil ir en avión que en bus. Es más caro, qué sé yo. Entonces, finalmente... ¿Y cuál es la diferencia entre el low cost y ustedes, digamos? ¿O ya la diferencia es mucho más tenue? Por eso no hay tanta low cost. En Chile no hay low cost. O sea, hay un poco low cost, pero es un híbrido que no la low cost la hace tan barata. La low cost tiene que 3 cosas para que resulte low cost. Primero que nada, tiene que tener aviones baratos. Entonces, tiene que haber sobreoferta de aviones en el mundo. Entonces, ellos van y compran 300 aviones baratos para que parten inmediatamente. Segundo, tiene que haber preferencia a estos vuelos que sin maleta, sin conexión, sin nada. Yo voy, vuelvo y si queréis cobrar la maleta, ya. Se lo comía ni hablar. Entonces, eso también es un elemento importante. Y tercer tema es que tiene que haber... Los mercados tienen que ser muy elásticos a precio, ¿no? Inelástico, perdón. Entonces, ese tipo de cosas fueron los que fueron resultando importantes y fueron desapareciendo la famosa low cost, y en Chile hasta hoy día hay muy poca, ¿o no hay? Te voy a llevar a un escenario más complejo. La TAM siguió creciendo, línea aérea más grande de Latinoamérica, y de repente viene el COVID y ¿qué les cobra? La gente deja volar, los aviones a piso. Cuenta un poco qué pasó ahí. Y además, ¿en qué colaboraron ustedes en la pandemia? Porque también eso es bueno decirlo, ¿no? ¿Cuál? Traer respiradores, vacunas. Sí. Bueno, qué menos, no teníamos que hacer con los aviones. Mira, lo de la pandemia era impresionante porque había que estacionar los 300 y tantos aviones. Estábamos acostumbrados a que volaran, pero no estacionarlos. Entonces, uno donde iba, veía 30 aviones estacionados. En Santiago teníamos 100 y tantos. Entonces, uno pasaba en la camioneta viendo aviones y pasaba. Y uno, ya, 1 minuto, 2, 3, pero seguíamos pasando. O sea, y uno miraba y decía, hasta aquí llegamos. O sea, no hay ninguna posibilidad de salir de esto. Y nos íbamos a Calama y llenos de aviones estacionados, y nos íbamos a Concepción y así. O sea, en aeropuertos que tuvieron. ¿Antes que eso, el estallido social le afectó algo o es la pandemia? No, le pegó fuerte a la pandemia. El estallido pegaba, pero la gente tenía que viajar igual. Pero sí pegaba, pero... El tráfico pegaba más en el tráfico doméstico. El tráfico doméstico para Latam es como el 9%, el 9% de Chile. Pero el problema es que la pandemia fue en todos lados. Fue en todos lados y partimos y no sabíamos cuándo paraba. Y queríamos dejar los aviones en Miami, los que estaban volando internacional, pero la otra línea aérea tenía el mismo problema, donde dejaban los aviones ellos. Entonces, finalmente, no había mucho que hacer que estacionarlo, y nos demorábamos, íbamos a hablar con los gobiernos. Los gobiernos nos decían, volvamos a Piñera, que ahora nos tocó que estuviera él en otro rol, era el presidente de la República. Llego allá, le dije, bueno, ¿qué hacemos aquí? Y me dice, mira, ponte a la cola porque tenemos como 14 distintas instituciones, industrias que están pidiendo, y algunas muchísimo más importantes, ¿no? Partamos por la salud, hospitales, hoteles, restaurantes, lo que queramos. Entonces, finalmente era imposible.
Y afuera, las líneas aéreas en el mundo importantes estaban siendo todas apoyadas por países que sí podían hacerlo y en Chile no podíamos hacerlo. Ahora, era complicado porque también había algo, aparte de nosotros que estábamos peleando por algo con cierto interés, porque éramos los dueños de la compañía y no queríamos que se muriera, pero también matar LAN era un tema importante. O sea, iba a desaparecer realmente, o sea, no daba más esto, o sea, se acabó, ya vendamos sus aviones, mandémoselo a la gente que era dueña de los aviones, los que quedan aquí los venderemos y se acaba. Y esta cosa que estamos hoy día conversando hubiera sido una conversación no sé, del epílogo de una historia maravillosa que duró lo que duró. Entonces, yo creo de que matar LAN o LATAM en ese minuto ya era algo muy significativo para el país. ¿En qué nos íbamos a mover? Porque no había otra industria, no sé. ¿Pero ustedes siempre pensaron, esto vamos a salvar esta cuestión? ¿O pensaron realmente, se acabó esta línea? No, pensamos que le íbamos a salvar, pero el típico positive thinking del empresario que quiere decirle a sacar, pero 2 más 2 no salen 4. Entonces, al final de cuentas, pero cuando tú veías los aviones estacionados en Merino Benítez, decías, ¿cómo vamos a salvar esta? No había cómo. Entonces, nos quedamos en que ahí quedó lo... ¿Y qué pasó ahí? Bueno, la compañía al poco andar se dio cuenta que no había ninguna solución que no ir a Chapter 11. Chapter 11 es reestructuración de la empresa, de sus pasivos principalmente, ir a una reestructuración judicial como existe en Chile, allá. ¿Por qué allá? ¿Por qué en Estados Unidos? El 94 o 95% de las deudas eran americanas o extranjeras, no chilenas. Más del 95%. Entonces, al final de cuentas, había que negociar con ellos. Y aparte, que tenía un modelo de Chapter 11 que ha funcionado mucho en el mundo, que nosotros no lo tenemos tan desarrollado, con un juez especialista, con gente especialista que sabía hacerlo muy bien. Por lo tanto, no había otro camino que irse por el Chapter 11. El Chapter 11 es un sistema que uno entra y no sabe dónde termina. Pensamos que íbamos a salir mejor parados. Finalmente, uno sale del Chapter 11 y todas las acciones que teníamos nosotros valían 0. Nunca más valió una acción más y se perdió absolutamente todo. O sea, la pérdida patrimonial es súper considerable para nosotros que teníamos las lucas metidas aquí adentro y que al cabo la compañía sale y los dueños no existen. Entonces, ¿por qué hoy día tenemos nosotros la posibilidad de ser un porcentaje mucho más chico que antes? 25 y hoy día tenemos el 5. ¿Por qué tenemos el 5? No porque haya sido resultante de esa negociación, sino que pusimos plata como cualquier hijo vecino y pusimos plata nueva para tener un poco de este porcentaje y ese nos hace acreedor del 5% de la compañía. Pero de la parte anterior se perdió todo. Ayudó mucho que nosotros pusimos las lucas y estuvimos dispuestos a decir, ¿sabe qué más? Vamos adelante, si ponemos nosotros la plata, van a haber otros interesados en poner plata, y así fue como Delta dijo, bueno, yo también voy, Qatar dijo, yo voy, y fueron apareciendo ciertos fondos, y fueron apareciendo ciertos bancos dispuestos a poner plata, que después se le iban a pagar para salir de esta crisis, y bueno, empezó a funcionar la institucionalidad de Chapter 11, con una institucionalidad americana muy fuerte, con fondos especializados, buitres totales, agresivos, tiburones, pero son los que salvan las compañías. O sea, si no están los tiburones, no estaríamos acá. En consecuencia, es parte de las reglas de juego. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo estuvieron sin volar? Estuvimos volando muy poco. Los cargueros volaban por esto de mover vacunas y mover respiradores. Los aviones, teníamos 20 aviones de carga, y los aviones de pasajeros había unos 30 que volaban, pero adentro llevábamos respiradores y vacunas. Entonces le poníamos unas cosas a los asientos para que no romperlos y íbamos a China mucho, teníamos por lo menos 2 vuelos a China al día y como se demora harto, ocupábamos harta flota. Y después distribuir en Chile aviones con vacunas y con respiradores y todo esto. O sea, movíamos los aviones. ¿Qué porcentaje de ese haber sido? Movíamos el 15% de la flota, el 10%, no. ¿Y cero pasajeros? Cero pasajeros, no podíamos volar pasajeros. Estuvimos sin volar 3 meses, después 4 meses más, volábamos un poquito y todo para atrás de nuevo. Entonces yo diría que estuvimos casi 2 años con un in and out que económicamente tampoco valía la pena, porque si íbamos a volar este mes y con pocos pasajeros, la puesta en marcha es muy cara porque los aviones se van llenando a poco y volar con pocos pasajeros es una gran pérdida. Entonces nos dimos cuenta que era mejor esperarnos hasta que realmente pudiéramos volver a volar bien. ¿Y cuánto duró este proceso? ¿Cuánto fue la salida? Duró 2 años. ¿Estamos hablando del COVID o del Chapter 11? Las dos cosas, digo.
El COVID, febrero o marzo del 2020. Sí, el COVID, sí. Finales de marzo del 2020, principios de abril del 2020, empezamos a parar, y a las 3 semanas estábamos volando un 4%. O sea, fue bastante rápido. Y eso duró aproximadamente 2 años. Después empezamos a volar de nuevo a los 2 años y seguimos, o sea, desde el 20 hasta el 22 y medio, casi 23, y ahí seguimos con Chapter 11, que duró hasta el exit, que fue a finales del 2023 creo, no sé, por ahí, finales del 2022, 23, aprobación de joint venture, no, es otra cosa. Chapter 11, sí, bueno, por ahí. Y así terminó el Chapter 11, que lleva aproximadamente cumplimos ahora 2 años de haber salido. ¿Cuál es la gracia de salir del Chapter 11? Mira esa foto. Ahí estaba yo en la bolsa, cuando fuimos Es la resurrección de LATAM. Sí, pero esta es la segunda suscripción, porque después de, cuando vamos a Chapter 11, uno deja de estar en la bolsa y vuelve a la bolsa. Aquí volvimos a la bolsa este año, el año 2024, eso lo hicimos en septiembre del 2020. Ahí está, 22 de octubre del 2024. El 22, ahí sí. Ahí yo voy a pegar, habíamos ido cuando empezamos a listarnos y ahora volvimos para decir que estábamos andando bien. Pero, ¿cuál es un poquito el corolario del Chapter 11? Primero, gracias a haber ido a eso, LATAM puede seguir volando. Ya hay instituciones que hicieron esto posible, como esta gente que estuvo dispuesta a meter plata. Lo malo es que los accionistas en ese minuto perdieron todo lo que habían metido, pero si no hubiera estado el Chapter 11 lo pierden igual. Por lo tanto, el COVID se comió ese patrimonio sí o sí, pero al haber podido Estados Unidos anduvo un poco mejor. ¿Por qué hoy día como familia decidieron seguir, poner plata de nuevo? La familia estaba dividida. Yo tenía 2 hermanos, que yo y mi hermano Enrique estábamos más enamorados del perro, de que habíamos estado toda la vida en esto, y mis otros 2 hermanos un poquito más afectados de decir, ¿sabes qué más? Ya perdimos suficiente como para que seguir jugando en la tómbola esta, que puede ser peligroso. Pero logramos convencerlo con un 5% y por eso pudimos poner algo de plata. A lo mejor yo hubiera puesto un poco más, pero ellos tenían un poco más, así que tuvimos que hacerlo de esa manera. ¿Por qué hoy día anda bien la compañía? Hoy día anda bien la compañía por 3 cosas. El Chapter 11, ahí, primer trimestre del 2025. Margen operacional récord, creo que. Sí, ahora este es el mejor momento de toda su historia la compañía, lejos, pero no un poco mejor, casi el doble mejor. ¿Y por qué? Pero claro, la respuesta es relativamente simple. ¿Y por qué la coyuntura? Primero, cuando uno va a Chapter 11, tiene la posibilidad de renegociar todos sus pasivos. Por lo tanto, cuando nosotros fuimos para allá, en el 2000, cuando entramos a Chapter 11, el 2021, 2020 creo, uno va y le devuelve todos los aviones a los acreedores, a los lessors, dijéramos, a los que arriendan los aviones. Toma, aquí están sus aviones. Y el señor dice, pero no tengo a quién ponérselo, porque todas las líneas aéreas estaban en tierra. Entonces uno va y le dice, haga una cosa, déjemelo a mí y yo le pago por hora los próximos 4 años. Y después se lo compro en tanto. Entonces, una negociación muy favorable para nosotros. Y como ellos no tenían que hacer con los aviones, aceptaron. Entonces, hay otros aviones que no nos gustaban, como partí diciendo al principio, que eran aviones para volar rutas que no nos acomodaban tanto. Esos no negociamos, los devolvimos, que se quedaran con ellos con los aviones. Y se enchufaron como 20 aviones que nosotros no nos interesaban. Después tenemos todos los contratos laborales, todos los contratos motores. Los contratos motores que tienen 10 años tienen un escalation muy caro. Por lo tanto, cuando ya en el año 7, ya el motor está siendo demasiado caro contra su eficiencia, porque aparte de los motores nuevos, ahorran más combustible, entonces todos esos motores fuera. Entonces, al final de cuentas, esto es como un deportista que va al gimnasio y está impecable, le sacan músculo de aquí, está impecable, bajó todos los kilos, caluga, está perfecto para salir a correr. Entonces, ese personaje en LATAM que sale en el momento, y su competencia, unos gorditos que no pueden moverse, tratando de hacerlo más o menos, recién están pensando ir a Chapter 11. Ayer la competencia más grande de Brasil, Azul, la línea aérea brasilera, entró a Chapter 11. Lo que nosotros hicimos hace 4 años lo hicieron ayer. Por lo tanto, le llevamos, nosotros ya estamos fit ya, nosotros tenemos que ir a adelgazar y después de adelgazarse recuperarse y que le pongan la plata.
porque ya tampoco es el momento de las lucas como estaban antes. Y con Trump, te quiero ver. Entonces, ahí cayeron ellos en esta dificultad, en este caso estoy hablando de Azul que entró. Gol entró hace un año a Chapter 11, también atrasado. Brasileña también, ¿no? ¿Perdón? ¿Brasileña? Brasileña, la segunda de Brasil. Y lamentablemente no han logrado tener las lucas para salir. Pero yo creo que sale ahora de estar por salir por estos días. Logró, pero de nuevo, nosotros ya le llevamos 3 años. Y tercer tema, que ha ayudado mucho, es que no hay aviones. ¿Y por qué no hay aviones en el mundo? Por lo mismo que no hay, todas las industrias están golpeadas, el blockchain y 1000 cosas más que no han permitido de que no haya motores, no hay aviones, y están todos parados por mucho instrumento técnico que tienen los aviones. Por lo tanto, las compañías están atrasadas. Nosotros tenemos aviones, nosotros nos pagan aproximadamente 200 y tantos millones de dólares por atraso solamente de motor. Y nos deben 25 aviones. Y el mundo entero han atrasado. Entonces, se van a poner al día recién, no con aviones nuevos, sino con los que tienen comprometidos de aquí a 2 años. Entonces, no hay aviones, entonces no hay locura, la oferta está mucho más restringida, nosotros estamos más fit, los gorditos están en el gimnasio. Entonces, todo esto hace una situación muy favorable para la TAM. Entonces, ¿por qué le está yendo bien? Por los argumentos que doy. ¿Hasta cuándo le veis bien? Le veis bien hasta unos 2 años y medio más, 3 años más. Los pasajes están caros. ¿Ah? Los pasajes están caros. Los pasajes están caros, en vez de comprar pasajes, compra acciones. Y le vais bien. Entonces, entonces lo que yo quiero decir es que es una coyuntura que está muy presente y va a seguir presente por los próximos 2 o 3 años. Si viene otro COVID, se acabó la fiesta. Si hay algo, o sea, no estoy diciendo que esto estamos tirando la pata parado, pero las situaciones son favorables y la compañía tiene una situación, porque finalmente, ¿por qué pongo 2 años y medio? Porque el río vuelve a su cauce y empieza, ¿verdad? Los contratos laborales se transforman en no tan buenos, los otros contratos motores, como acabo de nombrar, que eran malos, con el tiempo se ponen malos de nuevo. Entonces, hay un periodo que nosotros andamos un poco más rápido, no hay aviones, van a empezar a aparecer aviones en 3 años más, y estos 3 años son muy buenos resultados. El resultado de la TAM de esta semana es el mejor de la historia. Y de la próxima seguramente mejor. Y así estamos. ¿Hasta cuándo? Yo digo 2 años y medio. Aproveche. Oye, una cosa que no lo tengo aquí, pero quería preguntar. Me acuerdo que una vez Roberto Albo, que el CEO me comentó algo, pero ¿qué significó para usted la aparición de despegar.com, booking.com? Porque él me explicó algo como que antes la gente se metía a la TAM y ustedes eran como dueños del pasajero. Ahora la gente se mete a Despegar y, por así decirlo, Despegar licita, por así decirlo, entre las aerolíneas quién vende el asiento más conveniente y, por tanto, parte de la rentabilidad antigua de las líneas aéreas ahora está en esa empresa. ¿Es así eso o no es así? Sí, vamos más atrás. Antes había agencias de viaje, ¿verdad? Antes de Despegar había agencias de viaje. Las agencias de viaje, entonces uno va a sacar un pasaje a Concepción y iba con una agencia de viaje. Una estupidez total. Entonces, cuando llega la tecnología, empezamos a usar las agencias de viaje para viajes más complicados, no para el viaje obvio, ¿no? Para ir a Concepción yo puedo sacarla por internet, pero si me voy a ir al sudeste asiático, quiero ir no sé dónde, quiero dar una vuelta, mejor puedo consultar una agencia de viaje que me puede cobrar algo. Entonces, ese mundo de la agencia de viaje, que todos los que estamos aquí teníamos una tía que vendía pasaje, alguna cosa hace muchos años, y ya, eso desapareció. Queda la tía, pero a la tía ya le queda poco tiempo, a la tía y al modelo. Entonces, tenemos entonces, llegan y nosotros desarrollamos nuestra página. Eso fue bueno para usted, la desaparición de la agencia de viaje. Sí, media forzada, porque ellos querían seguir, fuimos a tribunales, las agencias de viaje se unieron, que están matándola, bueno, pero finalmente se solucionó. Pero viene después la TAM.com y tiene a su propia, pero sí nosotros reconocemos 2 cosas. Reconocemos que muchas veces estos ya sea Booking, Despegar, tienen plataformas mejores, se dedican solamente a eso, nosotros tenemos que volar los aviones y aparte hacer eso. Entonces, nos dábamos cuenta y nosotros lo que queremos es que para lo fácil podamos usarnos a nosotros. Y nosotros no importa que nosotros no pagamos comisión porque ellos vendan. Por lo tanto, que lo haga Despegar, que lo haga... ¿No importa? No importa. Ahora...
Para un cierto tipo de pasaje sí importa. O sea, si voy a viajar en business pago comisión, si lo compra Despegar lo compro en una agencia de viaje. Pero para ir a Concepción no. Y a ellos les da lo mismo esa Concepción. Entonces nosotros vamos poniendo comisión para donde nosotros realmente creemos de que hay un valor agregado. Atender una empresa, por ejemplo, la Universidad del Desarrollo, a lo mejor trabaja con una agencia de viaje para todos los viajes que tiene, porque le da la contabilidad, porque después sabe cada uno cuánto voló, dónde voló, cuántas millas acumuló y tiene el performance completo. Nosotros, como no damos eso, entendemos que eso hay. Pero le pagamos a esa agencia solamente por un determinado tipo de pasaje. Por lo tanto, no nos afecta tanto. Y la transparencia que tú acabas de decir, ¿sabes qué más? Este tipo como Despegar licita o remata un asiento determinado, me parece, allá vamos, así que tampoco está mal. Está bien. Oye, vamos a abrir las preguntas, pero te quería preguntar un segundo antes, ¿qué ha significado dos personas en tu vida? Primero tu papá, que falleció el año pasado. Tú me dices que él no estaba en la operación de la TAM, pero ¿qué significó? Porque es una empresa familiar finalmente. Sí, mira, la historia de mi papá es una historia, a lo mejor es mucho más importante la historia de él antes de la TAM que desde la TAM. No quiero decir que de la TAM no sea importante, pero mi papá es un emigrante, se vino en un barco a los 8 años desde España, dejó a su papá allá en la guerra española, la guerra civil española. Cuando llega acá se entera que el viejo lo fusilaron, por lo tanto él quedó aquí con su mamá y con unos hermanos y empezó de cero y bueno, no era tan buen alumno, pero era muy bueno para las matemáticas. Y el viejo empezó, sus hermanos, uno es doctor médico, el otro Enrique Cueto, que algunos lo conocieron, que era un sociólogo y un académico. Y mi papá fue bastante emprendedor. Tuvo un pequeño restaurante, después empezó un emprendimiento en temas de carteras, vendía carteras, después empezó a crecer, después se empezó a meter en la banca, se metió en el Banco Concepción, quebró el Banco Concepción, y así se fue metiendo en distintos negocios y siempre muy vivo en el sentido, compraba bien, vendía caro, pero nunca se metió en ninguna gestión, no tenía ninguna capacidad de emprender cosas de administrar cosas. Entonces, ¿pero ustedes lo convencieron de meterse en LAN o él quería? No, él se metió en LAN. Nosotros encontramos que era un zapato que nos quedaba muy grande, nosotros estábamos, y él fue el que dijo, ¿estáis locos? Usted, ¿cómo que no infla? Que nos encontrábamos unos cracks. Y nosotros no nos encontramos tan cracks, no éramos tan cracks tampoco, pero el viejo siempre fue muy agrandado. Muy agrandado, y lo echó para adelante, dijo, ¿sabes qué más? Vamos nomás, aquí vemos cómo arreglamos la carga. Y yo te diría que ese, para mí, es el principal legado. Nunca tuvo oficina en LAN, nunca tuvo oficina sí, en la de carga tenía una oficina, pero iba a haber otras cosas. No se metía mucho en eso, pero sí se metía mucho en los grandes pasos. Cuando íbamos con Sebastián a Nueva York, claro, vamos con eso, las grandes alianzas, no, en eso sí. Por lo tanto, el legado me deja de un viejo que partió de cero, siempre muy cariñoso, muy sencillo, nunca se vistió con la plata. Nosotros tuvimos una pérdida patrimonial muy grande y bueno, tampoco nos afectó tanto porque nunca hemos tenido tantas lucas tampoco. Ahora estamos más agrandados porque no ha ido bien, pero mi papá es un viejo muy, muy sencillo y administraba muy bien, nunca se creyó mucho, el poder lo tenía bien, respetaba a la gente, no sé, como puros elementos de un buen hombre, así, un viejo sencillo, y sobre todo su relación con el dinero, la relación con la plata y la relación con el éxito. La relación con la plata, siempre nos decía, oye, la plata, ojo con la plata, porque puede ser un gran enemigo y puede ser un gran amigo. Igual que el miedo, mucho miedo te paraliza, el otro, el valiente, se mata. Entonces, y la plata te cambia, te hace perder el objetivo, te da un poder que no existe. Entonces, yo diría que esos elementos con el viejo fueron los más. Oye, hay otra persona que tú ya te referiste, pero igual te le iba a mostrar, digamos. ¿Qué significó esa persona? Porque tú fuiste amigo personal, además. Fuimos muy amigos del hombre, hoy día lo echamos de menos. Yo creo que, bueno, en dos dimensiones. Por un lado, como hombre público, como político,
Mira, curioso, pero a lo mejor hoy día pudiese haber sido hasta por tercera vez presidente de la República, y uno lo mira y lo conoce, los que lo conocemos harto, ¿cómo puede haber sido 3 veces presidente de la República? O sea, podía haber sido, porque tenía características muy nada que ver para ser presidente, y por otro lado unas muy sí, obviamente, que le daban todo el calificativo para ser un gran empresario. No, yo creo que un hombre muy inteligente, muy capaz, con un sentido de la responsabilidad increíble, trabajador, y también con este tema de la plata también es importante. Todos sabemos que es millonario, y es muy millonario, y nunca puso la plata por delante, ni muy lejos de eso. Yo creo que un gallo muy sencillo. El poder le gustaba, pero sobre todo le gustaba el poder hacer, y el poder para que realmente lo que hiciera influyera. Se sabía muy inteligente, y era muy inteligente, pero se conectaba a través de uno. Pero un hombre muy especial también. Los que han trabajado con él afectivamente, uno empieza a querer conocerlo, pero, o sea, hay que conocerlo para quererlo, eso quería decir. Y una vez que uno lo conoce, lo termina queriendo mucho. Un gran tipo, un gran líder. No era amor a primera vista. No era amor a primera vista. Un gran líder. Oye, nos quedan unos poquitos minutos. Vamos a abrir si alguien quiere preguntar algo. Cristian, tú querías preguntar algo. Cristian Larrubia. No, yo quiero preguntar qué tiene que ver con la facultad. Porque hace algunos años atrás, 2 profesores de la facultad le ofrecieron de una escuela de negocios muy importante que hay en Madrid, el Instituto de Empresa, y una escuela de negocios en Japón, que hicieran un caso de LAN. Y bueno, fuimos a entrevistarlo, y ese era el momento en donde era el pic de LAN. Entonces me acuerdo que se le puso el título al caso, era del extremo del mundo a una de las 10 compañías aéreas más poderosas del mundo. Entonces salió el caso, se publicó en un libro, pero al poco tiempo vino este desastre. Entonces los profesores, ¿cómo colocar este caso? O sea, si es todo un desastre. Entonces es súper impresionante. Estaba muerta, académicamente muerta. ¿Cómo vamos a enseñar LAN si mira el fracaso? Y ahora está de nuevo por las cumbres. Entonces, ¿cuál es el tema central para haber logrado ese cambio tan fundamental? Yo me atrevo a insinuar que hay una palabra clave. Lo importante es tu opinión: resiliencia. No sé. Yo creo que lo que salvó a la TAM es que tenía cimientos de lo que dije yo, o sea, está con una estructura de estrategia muy poderosa, o sea, es irreplicable. Nadie va a poder hacer de nuevo esta cosa. Uno puede tener una línea en Perú, otra en Argentina, pero esto colectivo se demora 15 años en hacerse, lo que demoramos nosotros. Entonces, ¿por qué sirvió? Porque una vez que echaste a andar los motores, el cimiento era muy bueno, muy bueno. Entonces, partió al toque, dijeron, ¿verdad? Pum, partió y partimos, y está lleno por todos lados, y reconocido, y si está mal Brasil, está bien Argentina. A nosotros nos sacaron de Argentina a patadas, ¿te acuerdas? Nos sacaron de Argentina a patadas, pues teníamos los otros países, ahora nos están pidiendo que volvamos a Argentina, no vamos a volver todavía, pero hay que empezar a mirar. Entonces, tú me preguntas a mí, ¿dónde está eso? Ahora, la resiliencia, un poco nosotros, pero hasta por ahí nomás, porque por otro lado nos dio tantas satisfacciones que uno se ve un poco de esto. Si no estuviera hablando, usted no me hubiera invitado para acá, no me pescaría nadie. Entonces, al final de cuentas, hay algo también de agradecimiento a eso, al logro, a las lucas ganadas, en fin, a lo que hemos aprendido, a esa satisfacción que donde uno va, ve un avión de LATAM, vamos a Nueva York, o vamos a Nueva Zelanda, o vamos a Roma, estamos yendo a una cantidad de lugares en Europa. ¿Para qué hablar de pueblos chicos en la región? Entonces, esa cosa enriquece mucho y te da mucha energía para seguir empujando. Oye, nos quedan poquitos minutos. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, que se identifique con el nombre y diga en qué año está y la hace. Pero a la rápida, sí. ¿Tú allá atrás también? Hagamos las 2 preguntas al tiro y ya. Hazla tú primero. ¿Te digo mi nombre? Sí. Me llamo Ian Carreño y soy estudiante de primer año de Ingeniería Comercial, y yo tenía una duda con la conexión que tiene LATAM
con las personas. En el sentido de que me ha tocado ver de cerca como mucha gente compra un pasaje en LATAM por ser LATAM. Porque quizás tenía otra compañía que le acomodaba mejor un horario, tenía un precio un poco más bajo, y aún así elegía LATAM por ser LATAM. Entonces yo quiero saber cómo una compañía puede generar esa conexión con las personas para que paguen por lo que es la compañía y no solamente por los servicios. Espera un segundo, para que hagamos las 2 o 3 preguntas y terminamos. Tú, allá. Yo quería preguntar... Pero identifícate. ¿Me paro? Sí, mejor. Sofía Rojas, estoy en 3er año de Ingeniería Comercial, que en definitiva, esto es desde la ignorancia total, pero me imagino que la TAM era la empresa, cuando vino el COVID, que nos afectó a todos, la aerolínea mejor parada en Chile para enfrentar la crisis, y aún así se vio súper complicada. El país, como nosotros, como Chile, ¿nos podemos permitir no tener aerolínea? Como que hubo un minuto en el que quizá pensaron, oye, tengo una red, una pseudo red como de paracaídas que aunque me vaya muy, muy mal, no nos podemos quedar sin aerolínea, o eso no existe. Como que hubo un minuto en el que dijeron, no vamos a volar más hasta que alguien más llegue, o eso nunca fue real, porque los aviones estaban igual. Entonces, ¿cómo? Ya, perfecto. Dejamos hasta aquí la pregunta, porque si no, no vamos a alcanzar. Pero ahí te damos la... Oye, la primera pregunta referente a la preferencia o a la lealtad de los pasajeros con la marca o con la TAM. Obviamente, bueno, es un trabajo marca y nos pasa cada rato. Hay gente que prefiere iPhone, siendo que el de al lado es casi lo mismo. En el caso de la TAM, yo creo que es una compañía que es relativamente fresca. Tratamos de que la tecnología sea relativamente fácil para que o sea, hacemos los deberes para que esa preferencia exista. La dinámica, va a muchos más lugares, las millas que acumula, la puede canjear en mucho más otras cosas, las millas que acumula no se las dan a la empresa, se las dan a las personas para que cada uno obviamente pueda hacer uso de eso. En fin, yo creo que esa preferencia es una suma de elementos que hace que una marca sea preferida. Y creo de que el buen servicio, la imagen de seguridad, nosotros tenemos el tema de la seguridad como muy, muy presente, el tema también hoy día, todo el tema ecológico está muy presente en la compañía, estamos haciendo grandes inversiones en eso. Entonces, es una suma de elementos que hace de que la gente se prefiera. Y llamo frescura también a que hay elementos todos los días de que está haciendo la diferencia. La competencia no es mala, pero creo que es más chica. Con la TAM uno vuela a todos lados. Y a lo mejor también tiene algo también de elitista también, un poco también. Esa es mi opinión, no sé si... perdón, la pregunta de atrás, yo fíjate que es cierto lo que tú dices de que no puede ser de que la compañía caiga, que es tiene un nombre cuando son, ustedes saben más, tiene un nombre cuando es una industria esencial, ¿no? Cuando no puede cerrar, dijéramos, como la salud. ¿Qué pasa si no hay salud? Bueno, ¿cómo no va a haber salud? Pero cuando se apaga la luz, se apaga la luz. Y efectivamente no puede ser, pero es. Y efectivamente tú me preguntas, en una situación normal no debiera no haber aviación, no debiera, pero en una situación totalmente anormal se apaga todo. Y en este caso estuvimos muy cerca de que desapareciera la aviación, sí. Desapareciera y que después a lo mejor podría reinventarse de otra manera, pero si seguía el COVID 2 años más, 3 años más, iba a desaparecer. Pero eso, así de grave era la situación. Y es importante tenerlo presente porque por todas esas cosas pasamos, dijéramos. Pero va bien, se recuperó relativamente rápido y como dijimos recién, una demostración de que tenía buenos cimientos. Oye, me están diciendo acá, yo sé que hay más preguntas, he levantado la mano ahí, pero me están diciendo acá que estamos en el tiempo y tenemos que cumplirlo porque después viene otra cosa. Pero la verdad, agradecer muy especialmente, o sea, no todos los días aquí el presidente directorio de una compañía tan grande, digamos, de las más grandes del mundo, en el fondo está acá. Además, tú tenías un hijo ingeniero comercial, UDD y emprendedor. En el área de la cerveza, es un área distinta, pero bueno. A lo mejor alguno la conoce, tiene una cerveza que se llama Loa.
¿Alguien le suena ¿Loa? esa Loa? Loa. ¿Sí o no? ¿Alguna vez ha escuchado a alguien Loa? ¿Quién ha escuchado Loa? Sí, pues, viste que han escuchado. Bien, bien. Loa. ¿Eh? Muy buena. Atrapa nubes, exactamente. Ah, ¿Y qué atrapa nubes? atrapa nubes. Yeah. Bien. Oye, la verdad es que es un honor que Ignacio haya estado acá, así que terminemos esto con un gran aplauso. Gracias.